Soledad Vergara. Bueno, este domingo es un día especial para muchas familias, no voy a decir para todas, pero para muchas familias, porque es el Día del Padre. Se conmemora este domingo 15 de junio el Día del Padre y vamos a conversar hoy día justamente sobre las nuevas paternidades. Hoy en día hay padres que son más activos en la crianza consciente y también en el desarrollo emocional de sus hijos, algo que cambia un poco el paradigma de lo que venían siendo las generaciones anteriores, en un país donde, recordemos, tenemos una tremenda y difícil realidad de los denominados y los que todos conocemos como los papitos corazón, ¿no? Padres que finalmente no se hacen cargo de sus hijos y efectivamente hay que ponerle atención a ese tema. Hoy en día tienen un rol más presente, buscan no repetir los errores de las generaciones anteriores. Hay un cambio en la visión que se tiene de la paternidad y lo vamos a conversar a esta hora con Daniela Aldonay, psicóloga, directora del Laboratorio de Familia e Infancia, investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo, el IBEM-UDD. ¿Cómo estás, Daniela? Bienvenida. Hola, buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en esta oportunidad hablando de este tema que es importante, porque hay que decirlo, el Día del Padre, así como también el Día de la Madre y otros, pueden ser días muy complejos para algunas personas. Estamos en un país donde, yo lo decía, tenemos una realidad de padres, de mucho ausentismo parental, pero estamos viendo cambios en la forma en que muchos hombres asumen la paternidad. Así es, menos mal, ¿verdad? Estaba bueno ya, no, pero estamos viendo cambios, pero estamos en una época como de harta tensión en esto, porque vemos muchos cambios en el sentido de lo que se espera de los papás y muchos papás también tienen muchas ganas de estar más involucrados, pero eso se choca con una realidad que a veces no promueve mucho o no da las facilidades para que eso suceda. Claro. Entonces tenemos un grupo de padres que sí quiere estar presente, que está comprometido con la crianza, pero que no se le facilitan mucho las cosas a través de las políticas públicas o de la cultura general que tenemos de asociar la crianza con las mujeres. Claro. Y eso también ha ido cambiando en el último tiempo porque las mujeres también han ido impulsando ese cambio. Sí y no, diría yo, porque también está, una de las cosas que estudiamos cuando estudiamos paternidad activa es un concepto que es bastante divertido, que es como la portera, de cuánto la mujer deja o no que el padre se involucre. Y muchas veces tenemos la tendencia de creer que nosotras solamente podemos hacerlo bien o que lo hacemos mejor que los hombres, ¿verdad? Entonces, esa como seguridad que tenemos también hace sentir a los hombres muchas veces inseguros, que su eficacia y los papás tienen maneras distintas de funcionar, ¿verdad? Entonces... somos distintos, hombres y mujeres. Somos distintos, pero yo creo que todos podemos pensar en alguna mujer, por ejemplo, que le dice al papá, ya no importa, yo lo hago. O tú no lo haces bien, o yo lo hago más rápido, ¿verdad? Y esas pequeñas situaciones van generando de a poco un distanciamiento también y dicen, bueno, si ella lo hace mejor y lo hace más rápido, ¿para qué lo voy a hacer yo, verdad? Claro. Entonces, las mujeres estamos exigiendo, que está muy bien, estamos necesitando más que nunca esa participación, esa corresponsabilidad, pero también es bueno que pensemos, sobre todo en los primeros meses, que es un momento como muy íntimo para la mujer con su hijo o hija, ¿cuánto dejamos ahí espacio para que el hombre se pueda participar y se pueda hacer parte de esa crianza y pueda generar los vínculos para después estar involucrado también? Claro, porque se dice mucho que el primer hijo de una pareja es más difícil para la madre, por todo lo que significa la maternidad por primera vez. Pero el segundo hijo, dicen que es más difícil para los padres, no necesariamente por el que nació recién, sino que porque se tienen que hacer más cargo, comillas, del que ya es más grande, 1, 2, 3, 4 años. Y eso también hace una dificultad porque en el apoyo a la mujer con el recién nacido, también hay que hacerse cargo de otro niño que tiene sus necesidades y ahí los padres cumplen un rol a veces mucho más comprometido, podríamos decir, o más importante. Eso es una de las cosas que se dice, ¿no? Como no, es que el segundo hijo es más difícil para el papá. Es que ahí se ponen más a prueba, parece. Pero lo importante de pensar eso, que es muy cierto esto de que otra par de manos cuando se tienen 2 hijos es súper importante, pero también pensar de que el papá que no se involucró tempranamente, cada vez le va a ir costando más involucrarse. Entonces tenemos que empezar lo antes posible, ojalá durante el embarazo, de generar estos vínculos para que en la medida que el niño vaya creciendo, el papá también se vaya sintiendo parte de esta historia y no como de repente le pasan al niño a este cargo y claro, ¿cómo hago esto? Claro, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? O sea, desde aprender a mudar con tiempo hasta leer, asistir, no sé, a talleres, si es que se puede, y asistir, por ejemplo, a los controles. Eso es un temazo, porque en Chile los
pocos datos que tenemos, que son específicos del sector público de salud, muestran que los padres asisten bien poco, y incluso al parto, que es algo que ha cambiado mucho y que ha aumentado mucho las cifras, pero aún hay un porcentaje importante de papás que no asiste a eso. Y eso tiene ¿Se también... quedan afuera o...? Sí, claro. Se quedan afuera, tal vez no llegan, y ahí hay que ver los dos lados de la moneda, porque claro, es fácil decir que no le interesa o no quiere o no le importa, pero también no es tan fácil para muchos padres poder salir del trabajo, coordinar sus horarios, los controles generalmente son en horarios laborales, ¿verdad? La mujer, estamos las que trabajamos y tenemos contrato con este permiso, ¿verdad? Y podemos asistir a cualquier horario y estamos súper centrados. Exacto, pero los hombres no. Entonces hay que diferenciar o juntar todas estas características al momento de dar un juicio también, porque ¿verdad? Que cada vez hay más padres que quieren estar, pero no les es tan fácil tampoco. O sea, antiguamente, de hecho, para los partos, los padres sí o sí se quedaban fuera y eran las enfermeras, matronas, quienes les entregaban a la guagua y se mostraban a través del vidrio, ¿no? Al resto de la familia. Ese era como el momento. Pero no participaban de estar al lado de su pareja durante el parto, siendo un apoyo también. Eso también es más de los... Ha existido, pero es algo bien cultural que se ha ido superando o ha ido avanzando en los últimos años. Sí, de todas maneras, y ahí los programas, las políticas públicas como el Chile Crece Contigo ha hecho bastante para poder promover eso, también con invitaciones a los padres, a los talleres, por ejemplo, prenatales, que también hay que buscar ahí cómo poder calzarlos con la vida generalmente de los padres que trabajan en horarios bastante exigentes, pero se ha creado un poco más de conciencia con eso. Entonces hay por un lado también más interés, por otro lado hay personas que ayudan a que esto suceda, pero todavía muchas barreras que tenemos que poder derribar para que sea más aún. Sí, de hecho me estaban comentando también por interno que hay algunas clínicas, no sé si el Servicio de Salud Pública, pero por lo menos sí algunas clínicas que tienen incluso talleres para papás primerizos. Y esos son súper, o sea, la invitación por supuesto me imagino es a que cualquier padre se involucre y trate de participar, desde cómo funciona el sueño de los recién nacidos hasta cómo mudar e identificar cosas, digamos, de la muda. O sea, hay harto ahí donde se puede aprender y que la mujer lo tiene que hacer por necesidad, porque no queda otra, pero también es importante que los hombres se involucren incluso en ese nivel. Absolutamente, y también entender lo que le está pasando a la mujer, ¿verdad? Porque no es poco. El Chile Crece Contigo tiene una guía para promover la paternidad activa en una nueva versión que salió hace poquito, que es preciosa, es muy linda, lo reciben todas las personas que tienen el primer control de embarazo. Desde el momento uno. Y esta está hecha especialmente para los padres y tiene información valiosísima de manera muy amigable, con infografía, y va desde entender el proceso del embarazo, las características de los niños, de qué es una paternidad activa, datos prácticos como cómo inscribir al niño en el registro civil, cómo que por lo general lo hace el padre. Por supuesto, cómo acceder a los beneficios del Chile Crece Contigo y distintas. Claro. Así que si alguien nos está escuchando y no sabía que existía esto y está en aquí lo estoy viendo, de ¿verdad? hecho. Sí, es que crececontigo.gov. Bueno, ahí búsquenlo en realidad por Google, que es más fácil, paternidad activa, Chile Crece Contigo, y aparece de inmediato el portal de paternidad activa del periodo, por lo menos dice acá, de 0 a 2 años. Sí, no sé si arriba está ya la más nueva, porque la más nueva es una mejora increíble, pero yo sé que la más nueva es la que están entregando. Perfecto. Acá hay uno que dice, claro, paternidad activa, cartilla de paternidad activa, crianza respetuosa. Hay hartos documentos que se pueden descargar, digamos. Guía de paternidad activa en educación. No, esto está el bien Chile completo. Crece Contigo tiene mucho material. A veces se pierde ese material porque la gente no sabe o no se hace el tiempo para meterse. La página del Chile Crece Contigo es muy, muy completa. También tienen un programa radial, tienen mucho material que se entrega también en distintos momentos del desarrollo. Así que a aprovecharlo porque es realmente muy valioso. O sea, las instancias están, digamos. Y en ese sentido nos estamos enfocando ahora quizás en más como es el inicio, ¿no? Los primeros meses, los primeros días, semanas, pero esto viene para después también. O sea, participar de las reuniones escolares, tratar de estar en la casa si es que se puede por temas de horario laboral, para apoyar en lo que es la educación, y también un tema importante, más allá de la paternidad incluso, la carga mental. Que tienen muchas mujeres con respecto, o sea, tú sabes, uno siempre escucha, y aquí me disculpan los hombres que nos están escuchando, pero
cuando no tienen idea que su hijo o hija tiene que ir a tal doctor, que hay que tomar tal hora, que hay que comprar tal cosa específica en la farmacia. Hay muchos que están haciendo ese cambio, pero en general eso es algo en la agenda mental de una mujer que queda anotado y registrado, que se suma a todo lo que es la crianza constante en el día a día de los niños, hacerse cargo de la casa, que el aseo, que la ropa. O sea, ahí también hay un punto importante, una invitación a hacerse cargo de esa, comillas, carga mental. Sí, y de buscar cómo le funciona a cada familia también. ¿Verdad? Y las mujeres ser más proactivas, ¿verdad? Como, necesito que te hagas cargo de esto. Claro. Y verdad, y pasar la pelota. Y es verdad, las mujeres tenemos una carga mental muy amplia, y cuando además tenemos que hacer como malabares entre distintos ambientes, por ejemplo, sabemos que el grupo de mujeres que está saliendo a trabajar ha aumentado también. Claro. Y esas mujeres no es que disminuyan el trabajo que hacen en la casa, ¿verdad? Muchas veces sucede que siguen manteniendo como la autoridad en la casa en esos aspectos, y eso finalmente no le hace bien a ellas ni a la familia, y los padres se pierden una parte. O sea, la carga mental no se la recomiendo a nadie, pero ser parte activa de la vida de sus hijos es algo súper reconfortante, y en general los hombres que son padres reportan mayores niveles de felicidad y bienestar que los hombres que no son padres, así que podemos aprovecharlo por ahí. Pues sin duda. Ahora también, compensando un poco en lo que significa este Día del Padre, Daniela, no sé cómo ven el tema de esta nueva paternidad y de quienes quizás todavía no han dado ese paso, porque hay un tema ahí con las generaciones anteriores que es bien importante. Muchos no quieren repetir los patrones, otros simplemente asumen que así es como funciona. Y ahí también me imagino que la invitación es hacer un cambio. Pones un tema muy importante que son los modelos, ¿verdad? Que cuando se hacen estos estudios cualitativos y se les pregunta a los hombres jóvenes en la transición de la parentalidad a cómo quieren ser, les cuesta a veces pensar en alguien que encarne esos valores o esa actitud o esas conductas. Entonces estamos bien faltos de ahí, de padres que sean un modelo, y además el rol paterno es algo bien interesante porque es mucho más cambiante que el de la mujer. El de la mujer se ha mantenido en cuanto que el cuidado, el cariño, el hacerse cargo, y es muy parecido en las distintas culturas. Los de los hombres han cambiado mucho más rápidamente y varía bastante dependiendo del contexto. Entonces, el padre de hoy en Chile tiene ciertas características que son bastante nuevas y está en proceso. Y nos falta personas que puedan mostrar cómo hacerlo de manera positiva, que no sea tampoco una imposición como algo imposible, que nos pasa también con las mamás, que a veces esperamos de las madres cosas imposibles, tampoco esperemos de los padres cosas imposibles, y de poder enfrentar esos deseos con la realidad. Porque pasa muchas veces que vienen con mucho entusiasmo, con mucha motivación, y chocan con una realidad que es difícil para que los padres estén más involucrados, y rápidamente se decepcionan y lo que hacen es retirarse nuevamente al área donde se sienten más cómodos, donde están más validados, que es generalmente el trabajo y el área laboral y de traer el sustento económico a la casa. Claro, y también me imagino que el tema de la parentalidad activa apoya o avanza mucho en lo que es la igualdad de género. Por supuesto. O sea, ahí también hay un factor importante que va más allá de la crianza, digamos. Exacto. Hablamos ahí de la coparentalidad y la corresponsabilidad, que son elementos que se conjugan, pero son un poco distintos. Y por supuesto, y eso es lo que creo que en esta generación nos está costando un poco más todavía, porque todavía muchos vienen con una historia en la que las mujeres y los hombres tenían roles y trabajos muy divididos y muy claros, a pensar de cómo ahora yo reestructuro con esta nueva realidad mi familia, mis tiempos. Entonces eso hay que ponerlo sobre la mesa y conversarlo. En las parejas yo recomiendo que sea un tema de cómo lo vamos a arreglar, quién se va a hacer cargo de esto, cómo llegar a una... Tú mudas, yo no sé, bueno, doy papa en el caso de la mujer. Sí, pero también... Esa es una división que se está haciendo harto hoy en día, en las noches sobre todo. Y es valiosísima, ¿verdad? Y buscar, porque como te decía, cada familia busca, y no es que sea 50 y 50. Si hay cosas que a uno le sale mejor o tiene más tiempo o puede hacerlo, en ningún trabajo en el mundo generalmente las cosas son 50 y 50, ¿verdad? Entonces, ver qué los acomoda más, pero que los dos estén poniendo a la disposición de este niño o niña sus habilidades, su tiempo, su esfuerzo y su dedicación. Este tema también aparece harto en redes sociales con distintas opiniones de muchas personas, y en particular yo he visto algunos que dicen, y vienen muchas veces de hombres, que dicen, bueno, pero es que uno va a trabajar todo el día y además tiene que llegar a la casa a hacerse cargo de la guagua.
Y es como, bueno, la mamá trabajó también todo el día en la casa haciéndose cargo de la guagua. Es válido también que una vez que estén los dos en la casa, esa responsabilidad se comparta. Se invisibiliza mucho también el trabajo de la crianza de las mujeres porque es como, bueno, pero es que ella no está trabajando, está en la casa cuidando a la guagua, pero tú no te das cuenta que hay mujeres que no pueden ni siquiera ir al baño sin ir con la guagua porque no la pueden dejar sola o porque está llorando o porque, o sea... Ay, ¿cuántas mujeres deben estar acordándose de ese periodo? Estoy empatizando con ustedes. Sí, de que ducharse era un gran logro, ¿verdad? O sea, gracias a la amiga que viene a la casa a mirarme a la guagua por 1 hora para yo poder ducharme, lavarme el pelo y, no sé, echar una carga de ropa. O sea, estoy inventando, pero qué bueno que existe ese apoyo que se da mucho más entre mujeres. Sí, porque sabemos lo que es, ¿verdad? Entonces, también el papá un fin de semana quedarse con los niños un par de horas ayuda a que uno pueda empatizar y ver, oye, en realidad esto no era tan fácil o esto es más entretenido en algunos momentos de lo que yo pensaba y tengo que estar más disponible también. O lo disfruto. O lo disfruto, por supuesto. Claro. Además, generalmente los papás toman la parte de más disfrute. O sea, de hecho, los papás la única actividad que hacen más con los niños que las mamás es jugar, ¿verdad? Entonces, pero bueno, eso tiene un aspecto súper positivo para los niños también. Pero ahí ver también qué se pueden estar perdiendo los papás y resignificar esto del cuidado. Es que no trabajan remuneradamente, pero el trabajo es agotador, es muy necesario, porque si queremos promover vínculos seguros, queremos promover niños que sean felices, que se sientan queridos, necesitamos a alguien que esté cerca de ellos, ¿verdad? Y cuando la mamá puede hacer eso, porque también muchas mamás salen a trabajar muy tempranamente, hay que darle el apoyo para que así sea. Claro. Y también hay un punto importante de mencionar que tiene que ver, claro, por un lado con esto de la coparentalidad, que es importante entre hombres y mujeres, pero también hay una importancia clave, creo yo, en la forma en que los hombres se van acercando a este rol, pensando en la crianza respetuosa, que es un concepto que se está usando mucho en los últimos años, pero que algunos dicen se ha malentendido también. Sí, estoy de acuerdo con eso que sea malentendido, porque estamos yendo al otro lado. Sí, como nos pasa con muchos temas que se han dejado muy atrás y cuando los tomamos con todo. Sí, y con las madres, es un tema para las madres también que se están súper sobreexigidas y nunca creen que es suficiente bajarles un poco los niveles de exigencia y decirle, lo más probable es que lo estás haciendo súper bien y tu hijo necesita mucho menos cosas de las que tú crees. Y a los padres decirles también lo valioso que pueden ser en el desarrollo de los niños. Yo creo que muchos padres tampoco se la creen mucho, como que voy a ayudar, pero en realidad no tiene mucha diferencia. Claro, no sirvo o no. Para nada. Es que yo no sé hacer esto. Se aprende además, primero que nada se aprende. Y segundo, decir que es verdad que los niños que crecen con un padre presente muestran un desarrollo positivo comparado con los que no tienen su padre presente o una figura paterna, mucho mejor en muchos dominios. Y una de las áreas donde los papás se destacan es en poder entregarle habilidades socioemocionales a los niños, que necesitamos tanto en este tiempo. Así que los papás que se la crean, que jugar con sus hijos, estar ahí, acostarlos, todo eso es muy significativo para ellos y para la mamá, para la familia, para la sociedad. Así que pónganse las pilas. Pónganse las pilas porque en realidad es un, comillas, trabajo que la mujer tiene que hacer por definición y muchas veces, o sea, la mayoría de las veces no queda otra, pero donde los padres juegan un rol fundamental más allá de la responsabilidad, como decíamos, es positivo. No se lo pierdan, digamos. Exactamente. Y no le quiten a sus hijos esa posibilidad. También. ¿Verdad? Porque... También. Claro, en un día además, como decimos, que se celebra, claro, el Día del Padre, donde... Me imagino que quienes tienen una buena relación con sus hijos es un día maravilloso también para celebrar, independiente quizás de la presencia o no que hayan estado durante los últimos años. Yo creo que se den estas conversaciones y estas discusiones son buenas también para eso. No sé ustedes también cómo lo están viendo desde la academia, los cambios que se han visto, porque como que esto ha avanzado mucho en los últimos años o muy rápido. Uh-huh. Sí, ha avanzado muy rápido y nos estamos quedando un poco atrás con los datos que tenemos en Chile. Tenemos pocos datos en Chile, pero estamos haciendo grandes esfuerzos para conocerlos. Y una de las cosas que creo que es muy importante y que lo vemos harto en la academia es, o tratamos de verlo cuando hacemos los estudios, es que el rol del padre y cómo el padre se involucra está muy asociado al contexto que le toca, ¿ya? Entonces, pensar en que es fácil... tenemos que exigirles más. Yo no quiero bajarle el perfil a eso, de que se tienen que poner las pilas, pero también entender en qué contexto están y qué posibilidades le estamos dando reales para exigirles lo que le exigimos. Entonces, ¿en términos laborales? En términos
culturales en general, o sea, veamos en términos laborales es lo más claro, ¿verdad? Que les den el tiempo. Les den el tiempo. No solo el tiempo, también es como, va a ir con tu hijo ¿verdad? Ese comentario, esa como no normalización de que... Claro, te toca ir al jardín hoy día. ¿Y tu esposa? ¿Y la mamá? Eso no se le preguntan a las mujeres, ¿verdad? Esto de que la sala cuna solo porque hay mujeres en la empresa. Hay muchos papás también, ¿verdad? El postnatal, ahora nuestro presidente está poniendo el ejemplo, tómese el postnatal, y hay gente que lo critica. Pero por Dios, si es la manera que tenemos de vincularnos con nuestro hijo, y un derecho. Entonces, promovamos eso. Hay como el 20% de los papás solamente se toman los 5 días y es menos del 0,5% que se toma estos días que puede traspasar la madre. Entonces, no estamos en esta cultura de abrir espacio y exigir con ciertas facilidades también. Entonces, creo que ahí tenemos todavía tarea. Piensa que hace no tanto hay baños donde los hombres pueden mudar a sus hijos. O sea, hace muy poco que se están... En algunos lugares existen los baños ahora de niños. De niños o familia. Claro. ¿Verdad? Antes no existía, como que los papás no mudan. Entonces claro, entonces tenían que entrar de alguna forma al baño de mujeres a mudar o mudar encima del mesón en el baño. O no mudaban, pero si estaba el padre solo con la criatura, bueno, ¿qué iba a hacer? Ya se apuraba a volver a la casa, ¿no? Casi no hay, efectivamente. Casi no hay. Entonces, esos pequeños detalles que... eso va más allá de los hombres, digamos, es parte de la sociedad. De la cultura, claro, que no estamos promoviéndolo. Entonces, los hombres tienen que hacer un esfuerzo, por supuesto. Está también en su lado la pelota. Exigirlo también. Y exigirlo, claro. Y también nosotros tenemos que favorecer que eso se dé y normalizarlo. Sí, la crianza es de a dos, debe ser de a dos. Y es más fácil y es más llevadera y tiene beneficios. Incluso puede ser más entretenida. De todas maneras, porque los niveles de estrés de las mujeres bajan cuando alguien está también en la crianza. Y hoy día estamos hablando de los papás, puede ser otra persona, ¿verdad? También. Pero que cumpla esa función y que la crianza no sea una carga individual. Eso claro, es lo que o sea, muchas veces hacer la invitación por último si es que es difícil por tiempo o porque no se han cuestionado el hecho de participar más, como decíamos, no se pierdan, no sé, la primera sonrisa, no se pierdan la primera palabra, no se pierdan la primera vez que se paró la guagua, o sea... Sí, porque eso tiene que ser exclusivo de las mujeres porque son ellas las que están todo el día con el hijo o hija. Uh-huh. Participen también de eso porque perdérselo es muy, muy, muy triste también, ¿o no? Sí, yo creo que varios padres más lamentan eso. Que ven esto ahora se lamentan. Y solo quisiera agregar una cosita que creo que tampoco se sabe mucho, es que las mujeres cuando nos vamos a ser madres tenemos el embarazo, ¿verdad? Y eso es un cambio pero total y una preparación biológica, una preparación mental. El hombre es papá cuando le pasan la guagua. Exacto, incluso antes. Debería ser antes. No, pero tenemos datos, existen ahora evidencia que los padres cuando están involucrados empiezan a tener cambios hormonales y neuronales durante el embarazo. Son más notorios. Eso no lo había escuchado nunca. Son más notorios después, pero siempre digo yo, la varita mágica que activa las conductas de cuidado en los padres es el contacto con el bebé. Y estar ahí desde el embarazo, sentirlo, ir a los controles, hablar, mentalizarse, voy a ser padre, ¿cómo será mi hijo? ¿Cómo voy a ser como padre? Y luego los padres que al nacer se dedican a tareas de cuidado, están más cerca de su hijo, de su hija y se comprometen con este proceso de crecimiento, son los que más cambios hormonales muestran y más cambios en los circuitos neuronales que están asociados a la empatía, al cuidado, a las habilidades sociales. Entonces necesitamos que esos papás sean tocados por la varita mágica para que puedan desarrollar esto que vienen predispuestos. O sea, tenemos biológicamente todas las capacidades, hombres y mujeres, para ser cuidadores sensibles. Pero los hombres necesitan este extra. No, y hay que reconocer que muchos ya están en eso. Hay muchos hombres que ya cambiaron el switch. Y hay que decirlo, cambiaron el switch porque de generaciones anteriores, lo decíamos, de la cultura en general, era una forma de ver la maternidad y la paternidad distinta. Hay que decirlo, ya muchos se subieron a ese carro y están súper involucrados porque, claro, no es ayudar en la casa, no es necesariamente colaborar con la mujer, es parte de la pega mutua, digamos. Y muchos lo hacen ya hace mucho tiempo y se han, por así decirlo, adelantado. Pero claro, los porcentajes, lo que tenemos en realidad de datos nos muestra que todavía en el fondo es un cambio cultural que queda mucho. No son la mayoría de los hombres los que ya, por así decirlo, están en eso, que es parte de lo que debería ser, digamos, en general. Y está muy segregado todavía. O sea, padres con mayores niveles educacionales, con mayores ingresos, con profesiones más estables, son en general los que están más involucrados. Y eso también habla de las oportunidades que pueden tener. O sea, cuando les dan las oportunidades parece que se las toman, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos padres que también les es mucho más difícil. Entonces, esos padres que no se queden atrás, y eso es responsabilidad de todos. Claro, sin duda. Ahí entonces también
una felicitación y un abrazo también a todos los padres que están ahí presentes, que han hecho ese cambio cultural del que se habla y que por supuesto también este día domingo van a ser celebrados por sus hijos, que yo creo que es lejos una de las cosas más bonitas que pueden pasar. Daniela Aldonay, psicóloga, directora del Laboratorio de Familia e Infancia e investigadora del Instituto de Bienestar Socioemocional de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Muchas gracias por la invitación. Feliz día a todos los padres. Estás escuchando